Sean bienvenidos, gente de YouTube, a una historia llamada ¿Qué esconden los archivos secretos del Vaticano sobre los exorcismos? Espero y sea de su interés. Comencemos. Existe un oscuro libro cuya lectura puede volverte loco, al menos eso es lo que cuenta el único hombre que pudo leerlo y escribir sobre las oscuras palabras que encierra el texto. Abdul al-Azred, mejor conocido como el árabe loco. Sí, estamos hablando del Necronomicon, considerado el grimorio, libro mágico, más peligroso de todos los tiempos. En sus páginas se encuentran todos los conjuros y rituales que una persona debe seguir para invocar a los dioses primigenios, entidades que existen incluso antes de la creación del universo y cuya presencia en nuestro mundo podría significar el fin definitivo para la raza humana. Hay rumores de que el único ejemplar de este tenebroso libro, cuya cubierta está forrada con piel humana, se encuentra resguardado en las bóvedas secretas del Vaticano, como uno de los afiches más peligrosos en el archivo. Pero siendo realistas, la existencia de este oscuro objeto es puesta a consideración. Todas las versiones que circulan en el mercado son recopilaciones que las editoriales realizan para tener su propia versión, así que la posibilidad de que se encuentre dentro del catálogo de la Santa Sede es nula. La realidad es que muchos de los documentos que se encuentran resguardados dentro de este archivo tienen una conexión directa con las actividades del Vaticano. Desde textos que revelan el verdadero origen del cristianismo y quiénes fueron sus primeros seguidores, hasta el seguimiento a los diferentes actos de exorcismo realizados por sacerdotes especializados. Entre quienes se dedican a este ritual contra el demonio, la figura de Gabriel Amor, quien durante su vida sacerdotal realizó más de 70.000 exorcismos, reveló muchos de los secretos escondidos detrás de esta antigua práctica. La mayoría de las personas se preocupan por saber si todo lo que ocurre en las películas es cierto: el vómito sin fin, voces extrañas y cuerpos levitando. Sin embargo, pocos han reparado en las verdaderas intenciones de las entidades demoníacas que, según la Iglesia Católica, entran en el cuerpo de las personas. Ahora la pregunta: ¿cómo elige un demonio a su próxima víctima? De la misma manera que Dios necesita de nuestra fe y oraciones para poder reafirmar su existencia, Satanás se alimenta de nuestro miedo y del constante cuidado que tenemos de no encontrarnos con él. Algo que en tiempos en que la ciencia está ganando terreno sobre la religión, es justo pensar que estas dos fuerzas buscan manifestarse y probar su existencia a como dé lugar, y precisamente eso es una posesión demoníaca, la manera en la que un demonio nos grita que está presente en el mundo, acercándonos en todo momento. Contrario a lo que muchos creen, un demonio no entra a nuestro cuerpo por medio de rituales o juegos prohibidos como la Ouija. Claro, no se descarta la posibilidad de que esto pueda ocurrir, pero los casos de este tipo de posesión son escasos, debido a quien realiza estos rituales los hace con plena conciencia de que estas fuerzas son completamente reales. Amarot falleció en septiembre de 2016 y junto con él se fueron muchos secretos que la Iglesia Católica no ha querido revelar, en relación con los exorcismos y el Archivo Vaticano en general. No importa cuánto nos haya podido enseñar acerca de los exorcismos, seguramente aún hay toda una serie de documentos y hechos ocultos. Tan interesante y escondida historia. Aquí termina. Para más historias así, dale a me gusta o sigue suscribiéndote. Gracias y hasta luego. La incorruptibilidad es la propiedad de un cuerpo para que no se descomponga después de la muerte. A este cuerpo usualmente se le llama incorrupto o incorruptible. La incorruptibilidad es vista como algo totalmente diferente a la conservación de un cadáver o a la momificación. Se dice a menudo que los cuerpos incorruptibles tienen el olor a la santidad y exhuman un dulce aroma. Sin embargo, a pesar de muchas afirmaciones, no hay casos verificados científicamente de la incorruptibilidad. En las culturas católicas y cristianas ortodoxas, si un cuerpo permanece incorruptible luego de la muerte, esto es generalmente visto como una señal de que el individuo es santo, aunque no se espera que cada santo tenga un cuerpo incorruptible. Hoy conocerás los 11 cuerpos incorruptos más famosos de todos los tiempos. Número 11. Santa Bernadette de Lourdes. Murió en 1879.
Santa Bernadette fue una pastora francesa. La Iglesia Católica la canonizó el 8 de diciembre de 1933, tras dar su confirmación a una serie de apariciones marianas o manifestaciones de la Virgen María que Bernadette afirmó haber tenido en 1858. Tenemos aquí una mujer con hábito de monja y se ve en sus manos un rosario, el cual estaba oxidado cuando descubrieron su cuerpo. Su cuerpo se encuentra incorrupto y puede verse en el convento de Nevers dentro del féretro de cristal. Su festividad se celebra el 16 de abril, aniversario de su muerte. Es patrona de los enfermos, de las personas ridiculizadas por su piedad, de los pobres y de las pastoras y pastores. Número 10. San Juan María Vianney murió en 1859. El santo cura, proclamado patrono de los sacerdotes cristianos, especialmente de los que tienen cura de almas, párrocos, nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, al noroeste de Lyon, Francia. Fue el cuarto de 6 hermanos de una familia campesina. A los 32 años fue ordenado sacerdote y enviado al pueblo de Ars, siendo modelo de pastores por su desinterés, su caridad, pobreza, penitencia y puntualidad en el confesionario. A él acudían sabios e ignorantes en demanda de consejo, convirtiendo su parroquia en un centro de peregrinación. Murió en 1859 y fue canonizado por su santidad Pío XI en 1925, quien lo proclamó patrono de los párrocos y pastor de almas. En la imagen vemos a San Juan María Vianney con hábito de sacerdote en el féretro de vidrio. Número 9. Santa Teresa Margarita murió en 1770. Nació en Arezzo, Italia, de noble familia el 15 de julio de 1747. Se llamó Ana María. Fue un alma contemplativa desde muy pequeñita. Con frecuencia se quedaba ensimismada y preguntaba: decidme quién es ese Dios, atraída por el lema de San Juan: Dios es amor. En 1764 ingresó en el Carmelo de Florencia y en 1765 vistió el hábito, tomando el nombre de Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús. Durante su vida vivió el siguiente lema: escondida con Cristo en Dios. Más que maestra, fue un continuo y magnífico testimonio de vida espiritual. Fue el apóstol del Sagrado Corazón y de la Santísima Virgen del Carmen, a la que amó extrañablemente. Su lema, como fiel heredera del espíritu del Carmelo, era padecer y callar, y había tomado como pauta de su vida vivir escondida con Cristo en Dios. En la imagen vemos a Santa Teresa de Margarita con hábito de monja, que descansa en el féretro de vidrio, sostiene en sus manos un crucifijo. Número 8. San Vicente de Paúl murió en 1660. Es una de las figuras más representativas del Renacimiento católico en la Francia del siglo XVII. Fue fundador de la Congregación de Misión, también llamada como Misioneros Paules, Lazaristas o Vicentinos. Fue nombrado limosnero real por Luis XIII, función en la cual abogó por las mejores condiciones para los campesinos y aldeanos. Realizó una gran labor caritativa, sobre todo tras la guerra de Fronda, una cuyas consecuencias fue el incremento de menesterosos en su país. Una de sus frases más representativas es: los pobres son nuestros amos y señores. En la imagen vemos a San Vicente de Paúl con traje de sacerdote en el féretro de vidrio y sostiene una mano con la otra. Número 7. San Silván murió en el año 350. Muy poco se sabe acerca de San Silvano, excepto de que fue martirizado, asesinado por su fe en el siglo IV. Algunas fuentes aseguran que este es uno de los 70 apóstoles. Considerando que su cuerpo tiene más de 1600 años, está muy bien conservado. En la imagen vemos a San Silván con túnica roja dentro del féretro de vidrio. Número 6. Santa Verónica de Giuliani murió en 1727. Úrsula Giuliani fue una mística italiana que permaneció a la orden de clarisas capuchinas, elevada a los altares de la Iglesia Católica con el nombre de Santa Verónica Giuliani. En su infancia, si bien en un principio se destacaba por ser traviesa, caprichosa e impulsiva,
apoyada por sus hermanas, va desarrollando progresivamente gran piedad y espíritu de oración. En este contexto comienza a aparecer sus deseos de ser monja, los cuales se fortalecían a través del tiempo, y que contrajera matrimonio, pero tras varias luchas con sus parientes, con fe y oración, Úrsula consiguió ingresar al monasterio. Como un hecho extraordinario, más que en su biografía, en su autopsia, realizada por el médico Gentili ante autoridades civiles y eclesiásticas, se encontró que en su corazón tenía grabada la cruz y los instrumentos de la pasión de Cristo, tal y como la santa había revelado en su diario. En la imagen vemos a Santa Verónica con traje de monja, con unas flores en sus manos y un crucifijo. Descansa en una urna de vidrio. Número 5. Santa Zita. Murió en 1272. Trabajadora doméstica y santa italiana, patrona de la ciudad de Lucca. Sus emblemas son las llaves, símbolo del servicio, y las azucenas, símbolo de pureza. En ocasiones también se le suele representar con el balde en la mano. Su cuerpo momificado permanece aún en ese templo y es objeto de peregrinaciones. Su culto fue aprobado en 1696 por el Papa Inocencio XII. En la imagen vemos a Santa Zita vestida de azul con una corona de flores en la cabeza. Sus manos descansan una sobre la otra. Número 4. San Juan Bosco. Murió en 1888. Fue un sacerdote católico, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, la Asociación de Salesianos Cooperadores, el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Promovió la Asociación de Exalumnos Salesianos, el desarrollo de un moderno sistema pedagógico conocido como el Sistema Preventivo para la Formación de los Niños y Jóvenes. Además, promovió la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada, especialmente en Europa y América Latina. Fue uno de los sacerdotes más cercanos al pontificado de Pío IX. En la imagen vemos a San Juan de Bosco con vestido sacerdotal dorado en una urna de vidrio. Número 3. Papa Beato Pío IX. Murió en 1878. Fue papa desde 1846 a 1878 y el último soberano temporal de los estados de la Iglesia. Su pontificado de 31 años y medio fue el más largo de la historia de la Iglesia. Sepultado de las grutas vaticanas en 1881, sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica Romana de San Lorenzo. En la imagen vemos al Papa Beato Pío IX con traje papal y descansa en una urna de vidrio. Número 2. Beato Juan XXIII. Murió en 1963. Fue pontífice romano entre 1958 y 1963. Fue beatificado en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II, durante el jubileo de dicho año. En la memoria de muchos, el Papa Juan Pablo XXIII ha quedado como el Papa Bueno, o como el Papa más amado de la historia. También es honrado por muchas organizaciones protestantes como un reformador cristiano. Cuando fue exhumado en el año 2000, se halló que su cuerpo, gracias al excelente embalsamado al que había sido sometido, estaba totalmente incorrupto, estando en la misma posición en la que había sido enterrado en 1963. Sus restos actualmente descansan en la Basílica de San Pedro en Roma. En la imagen vemos al Beato Juan XXIII con traje papal que descansa en la urna de vidrio. Número 1. Carlo Acutis. Murió en 2006, fue un estudiante y programador de informática italiano beatificado en Asís el 10 de octubre de 2020, en virtud de un milagro atribuido por la Iglesia Católica a principios del 2020. El día de su funeral, tanto la iglesia como el cementerio estaban llenos de gente. Su madre recuerda que había gente que ella no conocía de nada, personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Un montón de gente que le hablaba de Carlo y de su trabajo social. El 1 de octubre de 2020 se abrió su tumba para exponer sus restos reconstruidos a la veneración de los fieles. Como parte de los hechos previos a su beatificación, el obispo Domenico Sorrentino señaló a las noticias que circulaban en torno a las reliquias del beato Carlo Acutis no respondían a la verdad al decir que su cuerpo había sido encontrado incorrupto. En la imagen vemos a Carlo Acutis con saco, sudadera y tenis deportivos, y en sus manos un rosario.
Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte si te encantan las curiosidades. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa. La historia tiende a repetirse, a veces de manera oscura. Durante los tiempos del Imperio Romano, los católicos eran a menudo perseguidos y ejecutados de las formas más atroces. Uno quisiera creer que el hombre aprendió algo tras este hórrido y doloroso episodio, pero lo cierto es que aquellos que fueron víctimas pronto se convirtieron en verdugos, y el ciclo empezó de nuevo. El Vaticano es la cuna de la fe de miles de millones de personas alrededor del mundo, pero con tanta historia en su haber, tiene sin dudas capítulos malos y también atroces. Para la mayoría, esta historia empieza y termina en la Inquisición y el problema de la pedofilia, pero estos son solo un par de entre muchos episodios interesantes y casi desconocidos. Prepárate para un viaje completamente perturbador, porque esta noche descenderemos a través de los 7 secretos más oscuros del Vaticano. Número 7. Un castrato o castrati, cuando se habla en plural, era un tipo de artista muy especial que solo podía existir en los viejos tiempos, pues hoy día sería todo un escándalo. El porqué es tan doloroso como simple. Los castrati eran personas a quienes de niño se les sometía a una castración, es decir, se les cortaban los testículos, con la finalidad de que conservaran por siempre una voz aguda y delicada que sirviera para cantar temas, a menudo religiosos, con el que deleitaban a nobles, reyes y autoridades eclesiásticas. Para que te hagas una idea, de fondo estás escuchando a un cantante lírico llamado Alessandro Moreschi, el último castrato de la historia. Antaño había toda una delegación vaticana que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, pagando buenas cantidades de dinero a los padres de todo aquel niño que supiera cantar bien. No solo para llevárselos a un estricto conservatorio y entrenarlos en este arte, sino además para someterlos a una castración. Obviamente, esto era visto como un salvajismo, incluso en aquellos tiempos. Los sacerdotes, sin embargo, lo tenían todo cubierto. Instruían a los padres que aceptaban el dinero a que si cualquiera venía haciendo preguntas, dijera que a su hijo le tuvieron que amputar los genitales debido a la mordida de un cerdo. Número 7. Número 6. Muchos creen que el marketing es, entre comillas, un invento del siglo XX, pero se equivocan. En un sentido más abstracto y arcaico, el marketing es casi tan viejo como la civilización y la política. En la era medieval u oscurantista, la Iglesia y otros poderes bajo esta abogaban por mantener al grueso de la población lo más ignorante posible, pues habían comprendido algo de lo que lamentablemente los mandamases todavía sacan provecho hoy día. Una persona ignorante es fácil de controlar, y un método increíblemente efectivo con el que el Vaticano atraía nuevos adeptos era con estas bellísimas vidrieras. Ponte en los zapatos de una persona común de aquella era. Ten en cuenta que una analfabeta, que jamás había visto nada fuera de su reducidísimo pueblo, que no conocía siquiera el vidrio, se sentía increíblemente maravillada cuando miraba esto. Y ni hablar de cuando pasaban a través los rayos del sol. El Vaticano encargó cientos de miles de estas vidrieras,
no porque sintieran especial favoritismo por este arte, sino porque lo usaban en los templos a modo de venderle más fácilmente al pueblo la idea de un paraíso, de una vida sin carencias ni límites. Aunque no lo creas, estas vidrieras eran un poderosísimo producto de marketing de entonces. Número 6. Número 5. Cuando se habla de los secretos y los escándalos del Vaticano, se tiende a revivir antiguos eventos históricos. Pero, ¿qué hay de las cosas más recientes? En lo que compete al puesto número 5 de este top, el nexo de la Iglesia con organizaciones del crimen, como la Cosa Nostra, entre otras, son un secreto a viva voz. Incontables pruebas de tolerancia vaticana y conveniente acción de mirar a otro lado son más que conocidos y bien documentados. Tanto ha sido así que se sabe que el crimen organizado tiene sus tentáculos bien entrelazados con el Banco del Vaticano. Y si tenemos en cuenta que hablamos de organizaciones que extorsionan, asesinan, promueven la prostitución y en muchos casos el narcotráfico, es más que obvio porque esto es un lamentable escándalo. En tiempos recientes se ha visto un esfuerzo de los miembros más altos de la cúpula vaticana por deshacerse de este romance con el crimen organizado. Pero del dicho al hecho, número 5. Número 4. No todo tiene que ser necesariamente oscuro. El Vaticano también guarda secretos tragicómicos que te pueden hacer sonreír. La siguiente alegación puede prestarse a discusión, pero pasa que según muchos entendidos, este fue el más grande artista de la historia. Fue arquitecto, pintor y escultor. Y en todas esas disciplinas excedió de tal manera que incluso en pleno Renacimiento, periodo histórico que parió a varios de los artistas más importantes en la historia, nadie igualó a Miguel Ángel. Estamos hablando del hombre que ideó y pintó la Capilla Sixtina, el cuadro de la creación de Adán y también esculpió esto. Sé que cada cosa que apareció en pantalla la reconociste. Considera que todo eso es obra de la cabeza y mano de una sola persona. Pero había un detalle que hoy para nosotros no es un problema, pero en aquel entonces sí. Miguel Ángel era homosexual, y no precisamente un homosexual discreto. Era amanerado y del tipo escandaloso. Para dorar la píldora, también tenía carácter de artista, pero lo salvaba el hecho de que era Miguel Ángel, el más grande, el creador de obras dedicadas a la iglesia tan maravillosas que hoy, a más de 451 años de su muerte, reconoces. Ahora, por otro lado, tenemos que el Papa era Giuliano della Rovere, nombre del pontífice Julio II, conocido como el Guerrero, no tanto por su pasado como por su mal carácter. Te podrás imaginar que a todo el mundo se le ponían los pelos como escarpias cuando Julio II, un burócrata con temperamento, y Miguel Ángel, un artista con carácter, estaban en el mismo cuarto. Era una cosa más o menos así. Pero lo lindo de esta historia es que aunque no lo creas, ambos eran muy buenos amigos. Hay quienes creían que se odiaban, pero no, se estimaban muchísimo. Y obvio, Julio II podía haber sido muchas cosas, pero jamás un tonto. Él sabía muy bien la condición sexual de Miguel Ángel, y eso no impidió que lo defendiera muchas veces
y le sacara las castañas del fuego otras tantas. Y no pienses mal, Julio II era heterosexual. Simplemente, ambos eran amigos. Se dice que algunas veces peleaban, a veces hasta los puños. Peleas que, por supuesto, ganaba su santidad. En ocasiones Miguel Ángel aparecía con un ojo morado. Otro secreto más del Vaticano. Número 4. Número 3. Muy como decir tortura china. El término tortura medieval está cargado de mucha simbología. La razón es simple. Se relaciona directamente con la Inquisición. El escrito del Papa Inocencio IV lo estipula muy bien. Si la tortura es apropiada para aquel que rompe las leyes del hombre, entonces es más apropiada aún para aquel que rompe las leyes de Dios. Es por eso que la Santa Inquisición tiene una connotación muy oscura, porque fue una de las primeras veces en la historia de la humanidad en que la tortura se estudió, perfeccionó e incluso se convirtió en una suerte de arte. Ora para hacer padecer a un desgraciado los peores tormentos, ora para sacar alguna confesión. Y muchas de ellas, como la privación del sueño, la tortura psicológica o incluso el conocido waterboarding, son usadas hoy día en versiones más modernas por las milicias de algunos países. Pero si todas esas cosas tuvieran copyright, le pertenecerían al Vaticano. Número 3. Número 2. Es obvio que, siendo una de las instituciones más antiguas del mundo, la Iglesia haya tenido trifulcas internas. El problema es que hubo tiempos en que el Vaticano tuvo modos bastante duros de lidiar con estos problemas. Martín Lutero no fue el único que puso el grito en el cielo al ver lo que consideraba como una estafa del Vaticano hacia el pueblo, ya sea por sacerdotes cobrando dinero por conceder la entrada al cielo o por abusos de poder de diversa índole. Católicos muy amados por sus comunidades, como John Wycliffe, sacerdotes como Jan Hus, o personas como William Tyndale, culpados simplemente por traducir la Biblia al inglés para que su pueblo pudiera leer la palabra de Cristo, fueron todos mandados a matar de maneras atroces por el Vaticano. Número 2. Número 1. Si pedimos tu opinión sobre qué acción objetable ha cometido el Vaticano en los últimos tiempos, el tema de los curas pederastas probablemente saldrá a colación. Muchos otros hablarán sobre la Inquisición, pero respecto a esta, hay una verdad que pocos saben. A ver, a pesar de ser un pensamiento desagradable, uno puede hacerse la idea de por qué un sacerdote medieval o una monja de entonces estaría interesada en ver arder a una persona acusada de brujería, de hacer pactos con Satanás, con Belcebú. Es atroz, sí, pero se puede llegar a contemplar el tren de pensamiento de una persona así. Sin embargo, la realidad era sensiblemente peor. Resulta ser que la Inquisición española a menudo buscaba y rebuscaba culpables de herejía, no bajo sospechas medianamente bien fundamentadas de pactos con el lado oscuro, sino simple y llanamente porque la Inquisición en sí misma era una microeconomía, desde los fiscales hasta los verdugos, pasando por las prisiones, el personal de estas y los mismos sacerdotes que oficiaban de jueces. Si uno piensa en la Inquisición, en lo que era, cuesta creer que el concepto pueda ser todavía más grotesco hasta este momento. Ahora
Ahora sabes que muchas personas fueron llevadas gritando y llorando al cadalso, no bajo sospecha ideológica de herejía, sino porque simplemente la Inquisición era un negocio que mantenía a muchos empleados del Vaticano. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Si crees que ya lo has visto todo, las voces ocultas tienen algo que decirte. No, no. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, hazlo, ya que actualizo muy a menudo mis redes sociales con mucho contenido. Le doy un agradecimiento muy grande a Antonio Pritchett Duarte, pues de él fue la idea que dio luz a este video. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.